Muy buenas a todos. Me alegro de dirigirme a todos vosotros, a la gente del Movimiento Familiar Cristiano. Soy Francisco José Mingorance, el párroco de San Francisco de Sales, aquí en el Parque de Almunia, y también conciliario del movimiento. Aprovecho antes de comenzar para desearos un feliz puente de la Inmaculada y también una fiesta próspera de Navidad. En este día en el que vamos a meditar la Inmaculada Concepción de la Virgen, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Espero que a la escuchar de este audio os encontréis bien y que todos los que formáis parte de la familia y de los amigos, pues el coronavirus no haya afectado, y si ha afectado, pues que la cosa haya sido lo más leve posible. Bueno, hecha un poquito la introducción y el saludo, os invito a tener un rato de reflexión, de meditación, de formación en torno a la Virgen en este tiempo del Adviento, en donde la Iglesia nos invita a preparar nuestra vida para encontrarnos con el Señor. Él sale a nuestro encuentro y nosotros tenemos que tener nuestra vida preparada para que ese encuentro sea fructífero. Os propongo el tema de la Inmaculada Concepción, puesto que estamos dentro de los días en donde la Iglesia recuerda esta verdad de fe, que para nosotros es tan importante y que nos ayuda a comprender el misterio de la redención y el papel que jugó la Virgen dentro de este misterio. El día 8 de diciembre de 1854, Pío IX definió ser doctrina revelada que María estuvo exenta del pecado original porque fue justificada por Dios desde el instante mismo de su concepción. Antes de meternos de lleno en la reflexión de la fiesta que nos ocupa, quisiera primero que entendiéramos qué es un dogma y qué significa para la vida de los creyentes estas verdades que se nos han revelado para nuestra vida de fe. Lo primero que vamos a reflexionar es ¿qué es un dogma? Porque a veces, por la información que podemos leer en prensa, en las televisiones, en algunos comentarios, pues evidentemente no tienen la lucidez ni la certeza de lo que significa realmente la palabra dogma, y por tanto a veces tenemos un concepto equivocado de lo que significa un dogma de fe. Lo primero que hay que decir es que los dogmas son verdades de fe que están explícitas o implícitamente reveladas y que por tanto están contenidas explícita o implícitamente en la Sagrada Escritura. Se basan en la autoridad misma de Dios, que es el que revela, y la Iglesia garantiza con su definición que se hallan contenidas en la divina revelación. Dichas verdades se apoyan también en la autoridad del magisterio infalible de la Iglesia, es decir, la fides católica, cuando son propuestas por medio de una definición solemne del Papa o de un concilio universal. Entonces son verdades de fe definida. Con esto quiero decir que los dogmas no son cosas que se han inventado los papas o que se han inventado los obispos o un concilio y que por tanto quieren que de esta forma pues todo el mundo las crea, ¿no? No, eso no es verdad. Es decir, el dogma lo que quiere es subrayar una verdad de fe que está contenida en la Sagrada Escritura o en la tradición de la Iglesia y que el pueblo creyente lo ha vivido siempre como algo que forma parte de su identidad. Y el Papa no ha hecho nada más que ponerlo a la luz pública, es decir, hacerlo extensivo, a toda la Iglesia. Una vez proclamado o definido un dogma solemnemente, no puede ser derogado. Es decir, la verdad no es cierta hoy y mañana no. Es decir, cuando un dogma se proclama es porque es una verdad inmutable, es decir, que no cambia, que es para siempre. La Iglesia no es una institución que se deje llevar por ideas, una ideología, ¿no?,
que hoy piensa de una manera, mañana piensa de otra. A veces en las sociedades en las que nos movemos quisieran que el Evangelio fuese eso, fuera como una doctrina que puede cambiar con el paso del tiempo, adaptándose a las circunstancias. No, hay que hacerlo comprensible a cada momento histórico, pero la Sagrada Escritura, la revelación es una verdad inmutable, es una verdad para siempre, no cambia. Otra cosa es la formulación de un dogma o el expresarlo de una manera que se adecue mejor a los tiempos, pero esto no modifica en absoluto la verdad de fe que se propone para ser creída por todo católico. Así que cuando la Iglesia define un dogma, no está fuera de la revelación pública, sino que se basa en ella misma para dar luz sobre un asunto de fe requerido por la Iglesia en un momento determinado. Y este proceso es guiado por el Espíritu Santo. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículo del 13 al 15, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que ha sucedido, irá sucediendo. Es decir, el Espíritu Santo guía a la Iglesia y el Espíritu Santo es quien asiste a la Iglesia y quien ilumina a las personas de la Iglesia para que vayan comprendiendo cada vez más la verdad revelada, como un pozo del que siempre sale agua fresca, ¿no? Y el pozo nunca se acaba. Los dogmas constituyen la base inalterable de la doctrina católica y por lo tanto todo católico no puede ignorar o considerar de poco valor lo que nos enseñan. Eso sería ser de ignorante, ¿no? Y por tanto nosotros tenemos que profundizar y tenemos que tener una buena formación. Ellos nos ayudan a salvaguardar verdades que están contenidas en la revelación y que son inmutables. La verdad no cambia, como he dicho antes, y son fundamentales para nuestra vida de fe. Nos dan identidad. Los dogmas no son verdades que la Iglesia imponga arbitrariamente, son luces de la verdad objetiva y que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen certero, pues existe un vínculo intrínseco entre esto y nuestra vida espiritual. Por tanto, es una luz que siempre va a estar ahí para ayudarnos en nuestra vida de fe, en nuestro camino de fe, para que tengamos claras ciertas cosas que hoy la sociedad y el mundo en el que vivimos quieren como desvirtuar, ¿no? Para adaptar el Evangelio a la mentalidad mundana. Una verdad dogmática no puede ser sometida a pruebas de veracidad. Es indiscutible. La obligación de aceptar estas verdades no se debe ver como algo insensato contra la libertad o contraproducente a la racionalidad. Es de manera análoga como aceptar una verdad propuesta, por ejemplo, por la matemática, aunque no la entendamos, ¿no? Es decir, tienen su lógica y por tanto tienen su desarrollo, pero no es una cosa que haya que poner en prueba, ¿no? o pedir pruebas de su veracidad. El pueblo cristiano cree por fe que así es y por tanto la Iglesia lo pone de manifiesto. Al mismo tiempo, cabe recordar que son verdades de fe que el pueblo sencillo y humilde siempre ha creído a lo largo de su historia y desde los inicios, y que el Papa, como máximo representante de la Iglesia y de todos los cristianos, define de forma solemne y pide ser aceptado y creído por todo el pueblo de Dios. Por tanto, los dogmas de fe forman parte de la fe sencilla del pueblo, que no por eso es una fe ignorante, y que recordad que el Señor dice que alaba la fe de los sencillos, ¿no? Frente a la inteligencia de aquellos que se creen sabios, ¿no? Por tanto, la fe del sencillo es mucho más certera, porque tiene una intuición mucho más profunda.
El dogma de la Inmaculada en la historia de la salvación. Para entender este dogma de la Inmaculada tenemos que ver primero un poco y reflexionar sobre cuál es el proyecto salvífico de Dios y el papel que juega María en este proyecto. Lo primero que teníamos que ver es cuál es la finalidad de la creación, es decir, ¿para qué ha sido creado todo? El Concilio Vaticano I dijo, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas, decía también San Aventura, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Es decir, nosotros quizás hacemos las cosas para darnos autobombo, y para que la gente nos diga lo guapos que somos, lo inteligentes que somos y para brillar, ¿no?, frente a los demás. Dios no hace eso, porque el amor puro no se gloría en sí mismo. El amor se da, se comunica, se manifiesta, y por tanto Dios ha creado para comunicar su gloria. La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad, para los cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria, de su gracia. Dice San Pablo en la carta a los Efesios 1, del 5 al 6. Porque la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, cuánto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios. Estas son palabras de San Irineo de Lyon. En fin, el último fin de la creación es que Dios, creador de todos los seres, sea por fin todo en todas las cosas, procurando al mismo tiempo su gloria y su felicidad. Y ahora la segunda pregunta que nos tendremos que hacer, ¿y para qué ha sido creado el hombre? Es decir, ¿para qué hemos sido creados nosotros? De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador, solamente nosotros. Eso lo decía la Gaudium et Spes del documento de la Iglesia en el número 12. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y está la razón fundamental de nuestra dignidad. Es decir, conocer a Dios y vivir en comunión con Él. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. El hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Por tanto, hemos sido creados para un encuentro y para esto hemos sido capacitados. Es decir, el hombre es capaz de Dios, puede relacionarse con Dios y entablar un diálogo con Él. Esto es importante tenerlo claro. Solamente el hombre tiene esta capacidad de relacionarse con Dios y puede entablar un diálogo con Él. Porque Dios nos ha creado para eso, para tener un encuentro con Él y para que ese encuentro se produzca. Si no, seríamos unos frustrados si eso no se pudiera hacer. Tercera cuestión. La respuesta libre del hombre a Dios. En ese diálogo que Dios quiere mantener con nosotros, pues Dios hace una propuesta al ser humano y la propuesta que nos hace es vivir en comunión con Él. Dios no obliga al hombre a vivir en amistad con Él, sino que hace una invitación para que desde la libertad acepte o no esa propuesta. Ahora bien, el hombre representado en Adán y en Eva, desde el principio ha dicho no
a esa propuesta, a ese proyecto de Dios. Pero Dios no se cansa nunca de volver a intentarlo, de proponer al hombre esa comunión de vida y de amor entre ambos. La primera lectura del Día de la Inmaculada nos da la pista. Y recordad lo que dice en Génesis 1:3. Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? Por tanto, Dios siempre va a intentar ofrecer continuamente esta propuesta al ser humano, aunque el ser humano se aparte de él. Adán y Eva, seducidos por la serpiente, rechazan la propuesta de Dios y son apartados de la dicha de vivir junto a su Creador. El ser humano, desde el principio y con plena libertad, pues así nos ha creado Dios, libres, no ha querido llevar a cabo esta invitación a la comunión divina. Toda la historia de la salvación no es más que esa invitación reiterada de Dios al hombre que le hizo desde el principio. Es decir, fijaos qué poder tenemos tan grande de poder decirle a Dios no. Pero Dios nunca se va a cansar de hacer esta propuesta al hombre. Yo quiero vivir contigo, en comunión contigo, y tú vivas en comunión conmigo. Y por tanto, Dios nunca se va a cansar de hacer la propuesta. Ahora nosotros, evidentemente, somos libres de decir sí o no. Con el no de Adán, con su desobediencia, se cerraron las puertas del paraíso, esa vida feliz y bienaventurada que Dios nos regala. Las fiestas que se acercan, las Navidades, no son más que el intento renovado de Dios de llevar adelante su plan y de abrir de nuevo esas puertas que se cerraron con la negativa de nuestros primeros padres. Con la encarnación de Jesucristo, Dios se hace uno como nosotros, menos en el pecado, para conducirnos a Él. Con su vida y sobre todo con su obediencia hasta la muerte a la voluntad de Dios, Jesús dice sí donde Adán dijo no. Por tanto, Cristo es el nuevo Adán que lleva adelante los planes de Dios para toda la creación y para el hombre en particular. Cristo, con su muerte y su resurrección, nos ha abierto de nuevo las puertas del paraíso. Por eso la obediencia de Cristo nos enseña el camino para vivir esa comunión con Dios y además nos devuelve la gracia que habíamos perdido. Al igual que Adán, Eva, pues también dijo que no. El dogma de la Inmaculada Concepción nos hace tomar conciencia que María es la nueva Eva, la que le dijo sí a Dios y a su propuesta de salvación. De esta forma se beneficia de los frutos de la redención de Cristo anticipadamente, es decir, desde el mismo momento en el que fue concebida en el seno de su madre. Ella fue concebida sin el pecado primero de nuestros padres, de nuestros primeros padres, del pecado original. María no participó, por gracia, desde el origen de su vida, en la incapacidad histórica de la humanidad de llegar a Dios, de acoger su autocomunicación. María, situada en la historia del hombre, allí donde se entabla una dramática batalla entre el bien y el mal, fue preservada del influjo del mal y fue habilitada para vencer las fuerzas y mediaciones negativas, por gracia de Dios, que le fue concedida sobre todo por medio de su Hijo. Fue Dan Scotto, un teólogo, filósofo y sacerdote de la Orden de los Franciscanos, quien dijo que si María no tuvo el pecado original no fue por un privilegio hacia ella, sino que fue un regalo anticipado de la redención. Es decir, impedir que alguien contraiga una enfermedad es mejor aún que curarla de esa enfermedad. Y en ambos casos, las dos cosas se deben, la salud se debe, por tanto, al médico. Ahora quisiera meterme en el apartado de Granada y la vinculación al dogma de la Inmaculada, porque Granada con el dogma de la Inmaculada tiene una relación muy especial y muy bonita.
La tradición mariana en Granada se puede rastrear incluso antes de la propia toma de la ciudad. Efectivamente, previo al hecho acaecido el 2 de enero de 1492, sucedió esta hazaña protagonizada por Hernando Pérez de Pulgar, que los cronistas relatan. La primera vez que Granada habló de su fe en la Virgen María fue en diciembre de 1490, cuando un grupo de soldados cristianos al mando de Pérez del Pulgar, sorteando las defensas de la ciudad, aun en manos de los musulmanes, clavaron un cartelón en la puerta de la mezquita mayor que decía «Ave María». Sobre los reyes católicos recayó la herencia de una larga tradición de los reyes castellanos y aragoneses en defensa del dogma de la Inmaculada Concepción. Los reyes católicos recogen esa herencia y en la Granada contrarreformista hubo un hecho religioso que no podemos obviar, el motivado por los descubrimientos arqueológicos en la demolición del alminar de la mezquita mayor y un hallazgo fortuito en la gruta del monte Valparaíso, respectivamente. Lo descubierto consistió en distintas reliquias, imágenes, láminas de plomo, libros plúmbeos que se llaman, que dan noticias del tema que nos atañe, la Inmaculada Concepción. Su frase más emblemática, que ha quedado asociada a ello y al escudo insignia de la Abadía del Sacromonte, «A María no tocó el pecado primero», supuso un antes y un después en la devoción de la Inmaculada Concepción. El arzobispo de Granada, don Pedro de Castro Vaca y Quiroñez, que fue obispo de Granada entre 1589 y 1610, entusiasmado por los descubrimientos, levantó la Abadía del Sacromonte. El pueblo granadino respondió con un decisivo entusiasmo, lo que convirtió al Sacromonte en el escenario religioso más importante del barroco granadino, contribuyendo a impulsar la devoción de la Inmaculada Concepción. El concejo granadino, el 20 de noviembre de 1621, acuerda en levantar un monumento al triunfo de la Inmaculada. El proyecto original de la creación y construcción del triunfo granadino fue otorgado a Francisco de Potes, maestro mayor de la Alhambra y de la ciudad, en 1626. Trabajaron con él los escultores Diego del Rey y Francisco Sánchez Cordobés, aunque finalmente se haría cargo de la obra Alonso de Mena, quien realizó la escultura principal de la Virgen, y por tanto Granada estaba volcada completamente en este proyecto desde el principio, lo cual fue algo precioso para la ciudad. Esta obra tan maravillosa es la victoria de la virtud sobre el pecado, representada en los ángeles derrotando al demonio en la primera base gallonada. Se complementa en la segunda con los ángeles músicos, que en su origen portaban junto a sus instrumentos unos carteles que decían «Es María». El Lignum Crucis, que ya sabéis que son las pequeñas reliquias que hay de la cruz de Cristo dispersa por el mundo, que porta la imagen, complementa y convierte a la obra en un gran relicario que reafirma su valor de atracción pietista y de veracidad teológica. La grandiosidad de la construcción fue tan apreciada por los ciudadanos de la época que el mismo Enríquez de Jorquera lo calificó como la mayor entrada de Granada. Y termino esta reflexión sobre el dogma de la Inmaculada con una anécdota muy dulce. Ceferino Isla era muy devoto de la Virgen, el fundador de la Casa Isla, de los Pasteles Isla, y en 1854, cuando el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María, pues inventó este famoso pastel, este famoso dulce, ¿no?, que todos hemos probado alguna vez. En una caja, si compráis una caja de Pío IX, pues explica el por qué tiene esta forma y por qué se creó. Dice así:
Esto explica su forma especial, que representa al Papa, y también su nombre, Pío IX, en honor a él. El cuerpo del postre es bizcocho enrollado sobre sí mismo y curiosamente es esto lo que hace referencia al cuerpo regordete de Pío IX. Su tapadera, formada por una coronilla de crema azucarada y tostada, simula el solideo que cubre la cabeza del Papa. Para terminar, el dulce está colocado sobre una canastilla de papel que emula el balandrón blanco, vistiendo así el pastel, ¿no? Es decir, la sotana blanca que lleva el Papa. Bueno, pues espero que os haya interesado la reflexión de las raíces que tenemos en Granada sobre el dogma de la Inmaculada y sobre todo tomar conciencia de que María no se opuso a los planes de Dios en su vida. Ella dijo sí a todo lo que Dios le propuso y por tanto ese